Bueno, pues la sesión va a ser pues eso, de diferentes tips, ¿no? A la hora de buenas prácticas en Power BI, ¿no? Y intentar que no nos vuele la cabeza, ¿no? Bueno, en la primera es el uso de parámetros, ¿no? Y podemos decir, ¿qué es un parámetro? ¿No? Pues un parámetro nos va a servir para almacenar y gestionar fácilmente un valor para poder utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, un valor, el servidor al que nos vamos a conectar, la base de datos a la cual nos vamos a conectar, ¿no? Y con esto quiero decir, si entramos en Power Query, tenemos aquí tengo dos parámetros, ¿no? Uno con el nombre del servidor, que es SQL Express, y otro el nombre de la base de datos, ¿no? Spanish. Si por el casual nos llega el departamento de IT o nos llega nuestro amigo Roberto y nos dice, ala, que no quiero que se llame a la base de datos, en vez de llamarse Spanish, se va a llamar Contoso. Pues deberíamos ir, si no tuviésemos los parámetros, tabla a tabla, modificando el origen de datos de esta tabla. A ver, esto es una demo y tengo 7 tablitas, es muy sencillo y sería viable, pero en modelos con 50, 100 tablas, ir una a una es inviable. Por lo que si tenemos un parámetro y nosotros simplemente con cambiar aquí el nombre, en vez de Spanish, como ponemos Contoso, actualizamos, directamente estas tablas ya están apuntando a la base de datos de Contoso. No están apuntando a la base de datos que se llamaba Spanish, ¿no? Si venimos al origen, al paso de origen, tenemos aquí los parámetros de conexión, es decir, el servidor y la base de datos. He cambiado todas las tablas con un solo clic. No he tenido que ir una a una, ¿no? Por lo que una buena práctica es el uso de estos parámetros, ¿no? Que nos ayudan a tener organizado nuestro proyecto y nos va a ahorrar a nosotros trabajo, tiempo nuestro. ¿De acuerdo? Qué interesante. Vale. Voy a cancelar, no. Vale. Bueno, y esto a nivel de parámetros, ¿no? O sea, porque tengo 20 minutos, voy a ir un poquito rápido, ¿no? Pues yo quiero aprovechar para que si alguien tiene alguna duda, pues es el momento. Que levante la mano y esto no lo entiendo o que directamente lo explique, o sea, y lo vuelvo a explicar sin ningún problema. ¿Vale? Luego, el uso de carpetas en Power Query. Carpetas, podemos decir, sí, carpetas, hay carpetas. Power Query nos ofrece la posibilidad de ordenar nuestras consultas dentro de carpetas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener una organización y una estructura mucho más clara, el mantenimiento y la actualización y sobre todo si trabajamos en proyectos colaborativos en los que interfieren más de una persona, ayuda a seguir una misma estructura. ¿Y qué son las carpetas? Pues si os habéis fijado, aquí tengo una carpeta de dimensiones, otra de hechos. ¿Lo puedes poner un poquito mayor? Sí, a ver, vaya. Sí, vale. De dimensiones, hechos, parámetros y otras consultas, ¿no? Que si como árbol que es, podemos tenerlo todo compactado. O si detectamos un error o queremos hacer una modificación en una tabla de dimensión, vamos directamente a las tablas de dimensiones. No tenemos que estar buscando cuál es o dónde está, ¿no? Directamente a la carpeta de dimensiones. ¡Pum! Aquí está. Y ahí lo tenemos, ¿no? Todo. Una estructura más ordenada, más limpia. De momento, no interfiere esto lo que hemos hecho, tanto el uso de parámetros como las carpetas, en rendimientos, en técnicas sofisticadas de modelado, simplemente 3 clics y carpetas y parámetros. No tiene mayor misterio. ¿No? Pero muy importante, sí, para la organización, sí. A modo de decir, oye, pues las tablas de dimensiones, ¿cuáles son? ¿No? O sea, pues vienes y aquí las tienes. A ver, este proyecto es una demo, como hemos comentado, pero bueno, en un proyecto mucho más complejo podemos tener estructurado por si tenemos diferentes estrellas, ¿no? Pues podemos tenerlo organizado pues, como cada uno quiera, ¿no? O sea, es decir, por tipología de tablas, ¿no? De dimensiones, o por ejemplo, dimensiones producto y todas las que tengan que ver con los productos, cargadas o no al modelo, ¿no? Bueno,
cada uno ya se organiza como quiera, ¿no? Luego, el renombrar pasos. Para mí es muy importante el renombrar los pasos. Y con renombrar los pasos me refiero, si volvemos a Power Query, vengo aquí a la tabla de dimensión producto, a estos pasos. Sí. Estos pasos son los que automáticamente genera Power Query con las interacciones que nosotros vamos haciendo a través de la cinta de opciones con la interfaz de usuario, ¿no? Con esto, lo que va haciendo es, pues bueno, el origen, navegación, otras columnas quitadas. Aquí hemos seleccionado unas columnas que nosotros queremos, pero no dejan de ser descripciones que ha hecho Power Query. Yo no les he cambiado el nombre, ¿no? Y decimos, vale, entonces, ¿cómo podemos cambiarle los nombres, ¿vale? Pues botón derecho y en propiedades cambiamos el nombre. Podemos venir a editor avanzado y cambiamos el nombre. O otra opción que tenemos es copiamos el código directamente, copiamos, nos venimos a una herramienta de IA, en este caso ChatGPT, y le indicamos, por ejemplo. Qué interesante. Por ejemplo. Sí, sí. Le decimos, le nombra. Aunque se lo escribas mal, lo va a entender, o sea que Sí, pero, no te preocupes. Bueno, sí, lo entiende bien, ¿eh? Los pasos de la siguiente consulta. Para que sean intuitivos, por ejemplo. Y le pegas ahí, ¿no? Copiamos. Y un segundito para que funcione y pueda pegarlo al editor. Bien. Le mandamos el código. Y como vamos viendo, sí, me ha cambiado los nombres. En vez de origen, ahora tengo fuente SQL, tabla de producto, seleccionar directamente, solamente me ha cambiado eso. Copiamos, nos venimos, pegamos, listo. Ya los tengo. Y funciona perfectamente, ¿no? Sí, o sea, y no hemos hecho nada. O sea, simplemente así ya sabemos que este es el origen, que es una fuente SQL. Aquí es un paso de navegación, hemos seleccionado las columnas de producto, hemos unido con la dimensión y hemos expandido. Ya está. En vez de estar tecleándolo, lo han hecho por nosotros. O sea, con un simple prompt muy sencillito de escribir, no te hace falta tener una versión de pago de Copilot o de ChatGPT. ¡Pum! Ya está. Y ya tenemos esto ya documentado. Ya los tenemos cambiados. No hemos hecho esfuerzo cero. O sea, lo que nos ha costado copiar y pegar. ¿No? ¿Y esto qué nos aporta? ¿Qué nos aporta? Pues claridad y comprensión, es decir, viendo los pasos directamente ya lo vemos. A la hora de mantener y depurar, pues vamos a saber si falla un paso en concreto, qué paso es, ¿no? La colaboración, muy importante. O sea, si lo hago yo y lo hace y ahora lo lee otro, lo va a entender, ¿no? Sí. Y eficiencia en el desarrollo y rendimiento y optimización. En rendimiento y optimización no es a modelo, sino a rendimiento y optimización de nuestro trabajo, que al final de cuentas es importante, también nuestro tiempo, ¿no? Luego, otra opción, ya seguimos con los pasos, documentar cada paso, ¿no? Sí. ¿Con qué me refiero con documentar cada paso? Si volvemos a Power Query y volvemos a los pasos que tenemos aquí, documentar me refiero a que aquí estamos, nos indica, es un paso que lo podemos entender, pero no sabemos lo que hacemos, ¿no? Le damos botón derecho, propiedades, y en descripción podemos escribir, voy a escribir así, una descripción. Y vemos que me introduce una i en el que sí me aparece un pop-up, ¿no? En el que me dice la descripción que yo he introducido, ¿no? También la podemos hacer mediante el editor avanzado
como vemos, ha puesto 2 contrabarras y el texto, ¿no? Pues nosotros Sí. podemos las 2 contrabarras y escribir lo que queramos. Ujú. Pero también podemos venirnos a ChatGPT y decirle, ahora coméntame los pasos para pegarlos al editor. No le paso porque ya tiene digamos, los pasos ya se los mandaba antes. Y por arte de magia, y digo, para mí esto es magia, nos está comentando todos los pasos. Cada paso. Cada paso que hemos hecho en el editor. Copiamos el código, nos venimos a Power Query, editor avanzado, pegamos, listo. Y ahora ya tenemos todos los pasos legibles en un lenguaje que podamos entenderlo y a la vez un botoncito de información en el que si nos posicionamos sobre él nos indica qué es lo que estamos haciendo. Expansión de las columnas de la tabla DIN Product Subcategory para mostrar detalles de subcategoría y categoría del producto. Ya está documentado. Ya está. Qué facilito. Fácil. O sea, y no somos astronautas, ¿no? Para poder hacer esto, ¿no? Simplemente copiar, pegar y apoyarnos en herramientas que han venido para facilitarnos la vida, ¿no? Y ahora, bueno, y el siguiente paso, ¿no? Ya de momento hemos hecho carpeta, parámetros, carpetas, hemos renombrado los pasos y hemos documentado, ¿no? Analizar las columnas. Aquí ya sí entramos un poquito más en detalle con lo que es la calidad de las columnas. Si venimos a DIN Product, por ejemplo, es fijarnos en esto que nos aparece aquí. En esta barra, esta visual, este resumen que nos aparece, que los obtenemos desde la vista, desde la opción de vista. En la vista previa tenemos la calidad de la columna y la distribución de las mismas, ¿no? Aquí, si nosotros nos indica de estos valores cuáles son distintos, cuántos únicos tenemos y si tenemos algún error o datos vacíos. Esto nos va a ayudar a ver que digamos, la calidad de nuestro modelo de datos, ¿no? Si es correcto, no es correcto, si tenemos algún error o no, ¿no? Es importante fijarnos en esto. Esto nos va a ayudar a la hora de modelar y de tener los datos limpios, lo que yo denomino limpios, ¿no? No hemos hecho nada de momento, o sea, no hemos hecho nada importante y toda la sesión lo que queda es así, ¿eh? Clara, si me voy mucho de tiempo me dices y... Nada, no, porque a mí la primera que me está interesando un montón, o sea que aquí, yo hasta mañana a las 7 tengo tiempo. No, yo no, pero bueno, sí, mi hijo ya hace la noche de tirón, o sea que no me puedo quejar. Luego, la granularidad de los datos, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué es la granularidad de los datos, no? Es el nivel de detalle con lo que tenemos representados la información, ¿no? Yo esto siempre lo equiparo a una foto, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos un móvil y que nos saca las fotos en 100 megapíxeles. Nos compramos otro y nos lo saca en 150 megapíxeles, ¿no? Pues la granularidad viene a ser eso, los megapíxeles, ¿no? El nivel de detalle con la que capturamos esa imagen, ¿no? O sea, capturamos los datos. Si tenemos una alta granularidad o una baja, es decir, con esto lo que vemos es si capturamos un mayor nivel de detalle en los datos o no es necesario. Para esto es muy importante preguntar la respuesta, hacer una pregunta a negocio, ¿no? Y tener la respuesta. ¿Qué se analiza y cómo se analiza, ¿no? Y con qué periodicidad se analiza. No tiene sentido que yo me traiga, por ejemplo, una tabla de hechos con una granularidad de segundos cuando el análisis va a ser semanal. Agrupemos los datos. Agrupemos el dato, nos vamos a traer muchas menos filas y vamos a tener una granularidad que nos va a favorecer, nos va a impactar en el tamaño del modelo y, por tanto, el rendimiento del modelo va a ser mejor porque vamos a tener menos datos que mover, ¿no? Hay que hacer esa pregunta y hay que responderla para poder agrupar o no agrupar, ¿no? Es importante la granularidad de los datos, tenerla clara.
¿De acuerdo? Sí. A lo Y mismo, eso de la granularidad, que parece tan evidente, luego en la práctica, efectivamente, es uno de los errores que se suelen cometer. Por la sí, idea de, ¿y si necesito? ¿Y si quiero saber luego? Y el easy, al final te y si por si complica. acaso me conecto al RP y me traigo todas las tablas, ¿no? Pues, Sí, bueno, correcto. mi primera sesión que di en Power BI, en los Power BI Days de Bilbao fue la premisa del menos es más, ¿no? Sí. El título era la premisa del menos es más. No por traerme todas las tablas y toda la información, mi modelo va a ser mejor o va a funcionar mejor, ¿no? Eso es un aspecto importante. Luego también el tema del redondeo. Generalmente no entramos a redondear los decimales cuando modelamos, cuando nos traemos los datos. Venimos, ni prestamos, es número decimal, vale, perfecto, punto, me lo llevo, les suelo decir, no, lo compro, lo acepto, ¿no? Bien, ¿y por qué me voy a traer? Vengo aquí a la tabla de hechos. En este caso, tengo 2 decimales, ¿no? Pero imaginémonos que tenemos 7 decimales. Y dices, ¿por qué me voy a traer los 7 decimales cuando el análisis se hace al número entero? ¿No? Por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Pero lo único que estamos haciendo es ocupar información, ocupar bytes de memoria que no son necesarios. Que vamos a meter peso, un número decimal comprime peor que un número entero, y lo que vamos a hacer es meterle sobrecarga al modelo, ¿no? Si podemos redondear, redondeemos, siempre y cuando también va en línea con la pregunta de la granularidad, siempre y cuando no perdamos detalle para responder a las preguntas de negocio. Es decir, no podemos redondear porque sí, cuando a lo mejor se hace un análisis al octavo decimal, ¿no? Hay que saber responder, pero generalmente en muy pocas casuísticas se hace un análisis hasta el octavo decimal, ¿no? Pues redondeemos, ¿no? Acotemos la información, que la información, aunque no lo parezca, ocupa dinero, y es dinero, es memoria que gastamos, ¿no? Vale, luego, fecha y hora, lo mismo que el redondeo y lo mismo que la granularidad de los datos. Si tenemos una columna de fecha y hora, lo primero que tenemos que hacer es preguntar si es necesario la hora. Si es necesaria y no podemos prescindir de la hora, tenemos que separar la columna de fecha por un lado y la columna de fecha por otra. ¿Por qué? Porque el motor de Power Query, el motor Vertipack, las fechas las trata como números enteros y los números enteros tienen una compresión muy buena. En cambio, la hora las trata como la parte decimal de un número, es decir, un número decimal. Y no tienen muy buena compresión, pero no tienen tan buena compresión como un número entero, ¿no? Por lo que si tenemos fecha y hora y no podemos prescindir de la hora, separémoslo. Vamos a mejorar. Y si podemos prescindir, hagámoslo. La mejora va a ser inmediata. ¿De acuerdo? Vale. Y luego tenemos 4 tipos de modelo que yo suelo decir. Uno es la típica sábana, ¿no? Una tabla única en la que, bueno, todo está metido en una tabla, todas las entidades, atributos de las dimensiones están todos con los hechos. Bueno, sí, es viable. Yo lo cargo a Power BI y Power BI me lo acepta y puedo pintar y hago el diseño. Pero no es una buena práctica y ese modelo tiene las patas muy cortas, ¿no? Un recorrido muy corto. Luego está el esquema en copo de nieve. ¿Qué significa el esquema en copo de nieve? El esquema en copo de nieve significa, yo aquí tengo un esquema en estrella, luego veremos esas tablas, en el que todas las tablas de dimensión están conectadas con mi tabla de hechos, ¿no? Pues el esquema en copo de nieve es una tabla de dimensión que no se conecta con la tabla de hechos directamente, sino que se conecta con otras dimensiones. Mínimo una tabla. Esto ya es un esquema en copo de nieve, ¿de acuerdo? Debemos modelar para intentar llegar a un esquema en estrella siempre que podamos, ¿no? Vale. Y luego, por último, está lo que yo denomino Armagedón o nido de ratas o llamémosle lo que queramos, ¿no? Vale. Y si me dais un segundito, que cuesta que lo mueva.
Ese nombre, eso sí que me ha sorprendido, ¿eh? El nombrecito, eso de nido de ratas. Mira, lo estoy abriendo, ¿eh? Pues aquí, por ejemplo, vemos, a ver, quiero en detalle, ver detalle. Tengo una tabla única, una sábana, lo que es una sábana, que ocupa en Excel directamente casi 6 megas, ¿no? Esos 6 megas yo los llevo a Power BI y me ocupa 1 mega. Ya he hecho una compresión muy buena Power BI simplemente de la sábana, ¿no? El copo de nieve me ocupa 622 kilobytes y el estrella me ocupa 616. Es un modelo demo muy pequeñito, pero se va viendo la compresión simplemente en lo que es la compresión del modelo. Luego el modelo ocupa, por otro lado, ocupa mucho más, ¿no? Y luego está lo que yo denomino Armagedón, ¿no? Son casi más de medio giga de tamaño. Que si venimos aquí, la ha costado abrir, es esto. ¡Ostras! Un modelo en el que eso no parece un tenemos... RP, ¿no? Eso parecen las tablas de un RP. Prácticamente esto parece un transaccional directamente, tú lo acabas de decir. O sea, esto no tenemos un criterio, no tenemos las disposiciones de las tablas. Esto es un caos. Yo veo esto y apago un cierre y me voy. O sea, empiezo de cero. Mantener esto es ingestionable, porque no hay un orden. Tenemos tablas de hechos conectadas con tablas de hechos, como podemos ver aquí, ¿no? Es algo que no es viable esto, por lo que esto es un Armagedón, un ratas, esto es caótico, por lo que mi recomendación es modelar, modelar y modelar para llegar a un esquema en estrella siempre que podamos. En algunos casos no será posible, pero debemos intentar hacerlo, ¿de acuerdo? Nos ahorraría mucho tiempo, sí. Mucho, sobre todo el mantenimiento o incluir mejoras, ¿no? Y luego tenemos la documentación de las medidas, ¿no? Existen dos formas, yo digo, dos formas. Una, la dura y aburrida, y otra, la fácil y divertida. La dura y aburrida es venirte a las medidas, a la descripción y escribirla a mano. Sí. Una a una. Podemos tener 100 medidas en un informe y esto es aburrido. Una forma más sencilla puede ser, le puedo dar aquí a crear con Copilot, que está en versión preliminar, y me genera la descripción. ¿Me la genera en inglés? Bueno, pero me la ha generado. Ya tengo la descripción, ¿no? Y luego, otra que es la fácil y divertida que yo digo, y es como las hace Sara. Sí. ¿No? Es decir, que utiliza IA para que trabajen por nosotros, ¿no? De manera automática. Por lo que os dejo aquí el blog de Sara, el acceso en el que, vamos, para mí es una fácil y divertida porque es que el trabajo que nos lleva a nosotros es mínimo. O sea, y nos aporta mucho. El trabajo que nos lleva es mínimo, pero el retorno de esa inversión es espectacular. No nos hacemos la idea de lo que es el documentar esas medidas, ¿no? Y luego, esto es nuevo, la documentación del modelo. En octubre, ahora a finales de octubre, se han liberado 4 nuevas funciones DAX, que son la función info.view, measure, tables, columns y relationship, que nos dan información de nuestro modelo. Es decir, lo que antes, por ejemplo, necesitábamos de herramientas externas, estas medidas nos aportan esa documentación que nosotros necesitamos y podemos entregar directamente al cliente o para tener nosotros mismas, ¿no? ¿Y qué son? Bueno, pues nos venimos aquí. Tengo, no sé si se ve aquí, tengo 4 tablas. Voy a ampliar esto un poquito. Es tabla columnas, medidas y relaciones, ¿no? Y tablas. Vale. Si yo hago clic sobre la tabla columnas, tengo esta vista, tengo esta métrica. ¿Qué me está haciendo esta métrica? Lo que me está haciendo es, estoy invocando a la función info.view.columns, por ejemplo, que si venimos a la vista de consultas DAX, a eliminar esto, vamos a hacer un evaluate directamente de la tabla y vemos que nos está devolviendo información de nuestro modelo. Por ejemplo, la tabla, el tipo de dato, la categoría del dato, si tenemos descripción o no, si está oculto y mucha más información, ¿no?
Vale, pues lo que hago yo con eso es tabla de columnas, me quedo con 4, digamos, bueno, aquí lo que hago es, centrémonos en esto un segundito, lo que hago es, como sé que voy a crear, he creado tabla, columnas, medidas, relaciones y tablas, no quiero que me las tengas en cuenta en esta métrica, ¿no? Para la hora de documentar. ¿Por qué? Porque son tablas internas mías que yo he generado para la documentación, por lo que no quiero que no me las tengas en cuenta, ¿no? Vale. Una vez ya tengo esa tabla filtrada, ¿vale? Entonces selecciono las columnas. En este caso, name, table, data type y type, ¿no? Y le digo que me muestre solo las columnas que son de tipo calculado, calculate table column, ¿no? Y con esto me devuelve esta tablita en la que me dice que tengo esta columna, digamos, de tabla calendario, que es calculate table column, que es correcto, y luego me dice que tengo una columna de tipo moneda en mi tabla, que es una columna calculada, que se llama importe total columnas. Si venimos a mi tabla de hechos, efectivamente, vemos que tenemos una columna calculada, que es una mala práctica, salvo ciertas excepciones, ¿no? Por lo que de esta manera tenemos controladas las columnas calculadas que el usuario introduce en el modelo, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí tenemos la de medidas, que es la tabla info.view measure, ¿no? Que lo que hace es nos da una descripción de las medidas. Aquí vemos que no tenemos ninguna medida con descripción. Si actualizamos el modelo, nos traerá efectivamente la descripción que hemos metido con Copilot, nos la ha metido. Si tenemos descripciones a las medidas, directamente aquí ya las tenemos introducidas y ya tenemos documentadas todas nuestras medidas del modelo, ¿no? El nombre, la descripción, en qué tabla está alojada y la expresión. Luego, la tabla de relaciones. Aquí, por ejemplo, nos dice la tabla origen, la de destino y qué sentido tiene, si está activo o no. Si yo, por ejemplo, vengo aquí y me voy acá esta, por ejemplo, y le digo que sea bidireccional, actualizo de nuevo el modelo, directamente ya tengo controladas las direcciones de un vistazo, de un plumazo, sin mirar el modelo, las direcciones de mi modelo, ¿no? Y sé que las direcciones en ambas direcciones no son óptimas a la hora de tener el modelo, ¿no? Por lo que ya podría prestar atención directamente y centrarme sobre esta relación de la tabla de InPromotion a la tabla FactSales. Y luego, por último, tenemos la tabla de tablas, valga la redundancia, en la que visualizamos las tablas del modelo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que no tenemos ninguna expresión porque son tablas que nos vienen del, digamos, del Data Warehouse, el modo en el que están en modo import, y la tabla calendario que tiene expresión. ¿Por qué? Porque la tabla calendario la tengo generada con calendar auto. Por lo que ya tengo localizada la tabla, que es una tabla calculada del modelo. Por eso, en la expresión, cuando nosotros aquí, como esto también son tablas calculadas, pero no son de sistema, digamos, son de sistema, perdón, y no son del modelo, no me interesa que me las visualice, porque si no hago esto, me aparecerían la tabla de columnas, medidas y demás en el modelo. ¿De acuerdo? Y esto tengo un PBI, una plantilla hecha para poder descargar, que si alguien quiere, lo tengo directamente en el blog para poder descargar y lo conectas a tu modelo y automáticamente te va a documentar tu modelo. Para el que quiera, lo tengo en el blog para descargarlo. Y pues, con esto es la sesión. No he entrado en gran detalle, pero son buenas prácticas que espero que ayuden a la gente a tener un buen modelo y a tenerlo desde inicio y a tenerlo sobre todo controlado con estas nuevas funciones.